Bueno, yo quiero contarles una anécdota que pasó hace varios años y es que en mi casa siempre han habido camarotes, ¿sí? Mi hermano mayor le lleva 3 años a Dina y en un tiempo ellos dormían juntos, ¿sí? Entonces les tocaba dormir en camarote, ¿no? Uno arriba y el otro abajo, ¿sí? A ella no le gusta dormir, nunca le ha gustado dormir en la parte de arriba porque, no sé, le da miedo caerse. Entonces ya cuando yo fui creciendo, en un momento dormimos en camitas separadas y luego nos tocó empezar a dormir en camarote, pero a ella le daba miedo, entonces me tocaba a mí hacerme, ella me lleva 7 años y a mí me tocaba hacerme en la parte de arriba del camarote. Y eso me hacía sentir chévere porque entonces me hacía sentir grande, ¿sí? Como la niña grande, siendo pues todavía chiquita, ¿sí? Pero en una de esas, antes de que empezara a dormir yo en camarote, cuando tenía más o menos 1 año de edad, mi mamá me subió al camarote y se fue a buscar ropita para mí, me acababa de bañar y me dejó un momentico en el camarote, no en la cama de abajo, sino en la cama de arriba. Entonces me dejó por cuestión de segundos, me dejó arriba, cosa que ya se volteó a buscar mi ropa y yo supuestamente era una niña muy juiciosa y muy tranquila. Cuando ¡pa! Escucha un totazo, pues es que esta hermosa princesa se había caído de la cama de arriba del camarote. Claro, obviamente uno podría decir, no, ella ya tenía 2 hijos, ella ya era experimentada en chiquitos, pero parece que le falló ahí el experimento conmigo. Claro, obviamente eso empecé obviamente a sangrar terrible, me tuvieron que llevar a la clínica, me tuvieron que coger puntos de todo. Y obviamente me quedó una cicatriz que de hecho la tengo acá, no se alcanza a ver, cuando ahorita vayan y me vean la detallan, no sé, les digo, vea, tenga la cicatriz, ¿sí? Y ya uno pensaría lo que les digo, que ella ya tendría que estar como súper experimentada, aparte que mi papá era una persona muy cuidadosa con sus hijos, pero ahí la embarró mi mami, ¿sí? Les cuento, yo nací en una familia conformada por papá, mamá y 2 hermanos mayores, Beto y Dina. Cuando nací, en nuestra casa empezó un gran tiempo de bonanza. Mi papá era músico y estaba en uno de los mejores momentos de su carrera como músico, ¿sí? Mi mamá por esa época decidió dedicarse tiempo completo a la casa porque ya sabemos que la mujer sabia ¿qué? Edifica su casa, ¿verdad? Vivíamos en un apartamento espectacular, era en arriendo, pero habíamos ya dado una cuota inicial para comprar nuestro apartamento propio, teníamos carro, vivíamos en una situación espectacular. Yo creo que era de los mejores momentos de nuestra vida, lo estábamos viviendo en ese momento. Mi papá siempre le había dado un poco duro, como era muy fuerte con mi hermano mayor, pero para esa época estaban viviendo, mejor dicho, a las 1000 maravillas, o sea, la relación iba súper bien. Mi hermana y yo, las niñas de la casa, pues las consentidas obviamente de la casa, la luz de los ojos de nuestro papá, de nuestra mamá, era nuestro héroe y en ese momento no sabíamos en realidad lo felices que éramos. Yo estaba a más o menos 2 meses de cumplir 5 años, como el personaje que vamos a ver a continuación. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 4 y vamos a leer todas juntas, por favor ayúdenme a leer. Dice: Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset, cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel. ¿Alguna sabe quién era Jonatán? El mejor amigo de David, ¿verdad? Era el hijo del rey Saúl. Y pensemos cómo vive un rey. Un rey vive en un palacio, ¿no es cierto? ¿Ha ido alguna vez a un palacio? ¿O se imagina un palacio? Yo me puse en la tarea de imaginarme cómo era un palacio. Y un palacio es un lugar lleno de lujos. Seguramente hay muchas habitaciones, seguramente hay más de 2 pisos, seguramente las habitaciones están con camas así como de ensueño, con una cama así grandísima, con unas cobijas deliciosas, unas sábanas con unos tejidos espectaculares que son suavecitas, unas almohadas increíbles, un colchón que uno se acuesta y ya quedó
fundido. Seguramente en esas habitaciones habían unos closets así repletos, repletos, repletos. Imaginémonos un closet así lleno de toda la ropa que ustedes se puedan imaginar. Entonces, el closet de la mujer, pues claro, lleno de 1000 vestidos, uno para cada día porque uno no va a repetir, ¿no? Con todos los zapatos que uno también quiera, porque obviamente tampoco uno va a repetir zapatos. Yo creo que es el sueño de toda mujer, poder ponerse una pinta diferente cada día, ¿sí? Con unas carteras espectaculares, con unos billeteras de todos los modelos que puedan haber, un lugar, no sé si alguna vez se vieron el diario de la Princesa 2, ¿sí? No sé si de pronto algunas se lo han visto, que llegan al closet también y salen un montón de cajones con joyas, con coronas, con relojes, algo así, era ese palacio. Imaginémonos también donde habían unas escaleras espectaculares y uno bajaba a una sala gigante llena de unos muebles espectaculares, un comedor espectacular que no está vacío, sino que está lleno, lleno, lleno de comida, de frutas, de verduras, que el pavo, que la langosta, que la carne, que los mariscos, que mejor dicho, un montón de manjares. Esas cocinas yo creo que eran repletas, repletas, esos alacenas, esas neveras con un montón de comida, una cosa espectacular, unos postres deliciosos, helados. Yo siempre he soñado porque mi padrino de bautizo de la Iglesia Católica, me acuerdo que en su nevera tenía un helado, tenía muchos helados siempre, de una marca, ni siquiera me acuerdo, es una marca como alemana o yo no sé, delicioso. Y entonces yo siempre he soñado, aunque sé que si lo hago me engordo, entonces no lo voy a hacer, pero así yo creo que esas neveras llenas de helado, espectacular. Ese palacio tenía unos jardines increíbles, habían un montón de lugares donde esconderse, ¿sí? Pero llega un día en el que le dicen a Mefiboset, bueno, su papito y su abuelito se acaban de morir, los acaban de matar en la guerra. ¿Y eso qué significaba para Mefiboset? Si era el nieto del rey, su papá había muerto, su abuelo había muerto, eso significaba que a él iba a tocar hacerse cargo del reino. Él era llamado a ser el próximo rey. Él estaba por convertirse con tan solo 5 años de edad en el rey más joven que había existido hasta ese momento. Él heredaría seguramente el gran palacio. Y a pesar de la tragedia que había vivido de la muerte de su abuelo y de su papá, seguramente estaba destinado a ser rico por siempre, ¿sí? Cuando yo estaba a punto de cumplir 5 años, mis papás acababan de cerrar un negocio muy importante, acababan de vender una tierra que mi abuelo le había dejado como herencia a mi mamá. Entonces eso significaba seguramente cambiar un poquito nuestra forma de vivir, irnos a vivir a un apartamento mejor, seguramente comprar un carro más nuevo, de pronto viajar, comprar ropa, ¿sí? Un montón de cosas, ¿sí? Pero hacia las 7 de la noche del lunes 3 de febrero de 1997, un infarto mortal de corazón acabó con la vida de mi papá, acabó con la vida de mi héroe, ¿sí? Y hasta ese momento todos los planes que teníamos se desvanecieron por completo. Ya no casa, ya no carro, ya no viajes, ya no ropa, ya no una vida feliz. Porque yo sé muy bien lo que es la muerte de un padre y todo lo agobiante que puede ser esto, ¿sí? De hecho, el año pasado también, ya algunos saben, perdí también a mi padrastro, al segundo esposo de mi mamá. Y es un momento donde uno no se quiere levantar, donde uno quiere ya como que no seguir viviendo, donde uno ya no ve razón para seguir viviendo, donde uno simplemente quiere como encerrarse y llorar porque muchos sueños y muchas ilusiones se mueren ahí. Yo cada vez que veo a mis sobrinos, a los hijos de Sandra, ya no la veo, tengo 3 sobrinos, una niña de 11, la edad de Dina cuando murió mi papi, y 2 chiquitos de 4, ellos son mellizos, y yo los veo a ellos cómo se amarran al cuello de mi hermano y lo agarran y como que no se quieren soltar y están en la alabanza y esos son así súper apercollados y no los sueltan, o cuando no quieren que nadie más los alce y solamente el papá y como que no se le despegan. Así de chiquita estaba yo y así de chiquito estaba también Mefiboset.
y estaba a punto de ser el próximo rey. Acaba de perder a su papá, acaba de perder a su abuelo, y yo creo que él no sabía ni entendía por qué. Yo tengo en mi mente un recuerdo, yo no me acuerdo en el momento en el que mi mami, yo tengo muy buena memoria, Dina sabe, Pipe sabe, la monita sabe que tengo muy buena memoria. Yo de hecho tengo pocos, pero recuerdos tengo de mi papi, pero yo no me acuerdo cuando a mí me contó mi mami que él se había muerto. Pero sí tengo un recuerdo en mi cabeza, y es que yo me metí al baño y me subí a la taza porque no me alcanzaba a ver en el espejo, y empezaba a llorar frente al espejo porque extrañaba a mi papá. Y así estaba Mefiboset. Él no entendía qué era lo que había pasado. Él no entendía por qué su abuelo y su papá se habían muerto. Pero hasta ahí la historia va triste, pero se pone más triste. Vamos a leer lo que sigue, por favor. Dice: la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó, pero por las prisas Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Como si no fuera suficiente, Mefiboset debía huir. ¿Por qué? Porque iba a ser el próximo rey. Entonces, imagínense, los enemigos de Saúl dirían: no, o sea, si dejamos a este niño vivo, pues él nos va a seguir gobernando y nos van a seguir gobernando toda la vida. Tenemos que hacer algo con él y tenemos que matarlo. Y la niñera era consciente de eso. La niñera amaba a Mefiboset, pero ella, entre su amor y su angustia, decidió salir corriendo con él. Era como salir corriendo ya a un nuevo lugar, a empezar todo de nuevo, a empezar todo desde cero. Pero como dice el dicho, que del afán no queda sino el cansancio, la nana tropieza y deja caer a Mefiboset, dejándolo lisiado de por vida. O sea, como si no fuera poco que se le muere el papá, que se le muere el abuelo. Yo nunca, mis abuelos por parte de mamá y de papá, por parte de papá solamente conocí a mi abuelo, pero estaba muy chiquita, y por parte de mamá tengo a mi abuelita viva, pero ella es una mujer un poco seca, entonces digamos que no tengo como una muy buena figura de abuelos en cuanto a mi casa materna. Yo sé que la Peque obviamente es un amor, ¿sí? Pero en cuanto a mi casa, a mi familia, no tengo ese buen concepto de los abuelos. No sé lo duro que es perder un abuelo, pero cuando se murió el año pasado Ricardo, mi padrastro, y veía a Juanita, que es mi sobrina mayor de 11 años, llorar con un dolor por el abuelo, yo decía: wow, o sea, sí es duro perder a un abuelo, obviamente, ¿sí? Pero entonces Mefiboset pasa que la nodriza, la nana, lo deja caer y queda lisiado de por vida, ¿sí? Solo tenía 5 años. ¿Ustedes creen que era justo para un niño de solo 5 años acabar de perder a su papá, a su abuelo y ahora quedar lisiado de por vida? No era justo, ¿verdad? Él seguramente era un niño, o sea, ya no podría volver a jugar a las escondidas, ya no podría volver a jugar fútbol, ya no podría volver a jugar, yo que sé, a la lleva, yo que sé, a los congelados, lo que sea, ¿sí? Era ya no poder volver a correr, ya no poder volver a nadar, ya no poder volver a saltar, ya no poder volver a hacer todo lo que un niño de 5 años tiene que hacer, ¿sí? Había quedado marcado de por vida. Y muchas de las que estamos de acá, de pronto venimos como Mefiboset, heridas y lisiadas de por vida, porque de pronto alguien en nuestra vida nos dejó caer, ¿sí? Quizás te dejaron caer cuando te enteraste, de pronto como yo, que tu papá o tu mamá había muerto. Seas grande o seas pequeño, yo creo que no hay edad para que no duela más o menos, ¿sí? Claro, uno diría: no, de niño de pronto es más fácil que se muera el papá, pero que no lo disfruté, sufrí horrores de no haberlo podido disfrutar, ¿sí? De pronto te dejaron caer ese día cuando ese papá borracho llegó a tu casa, de pronto a pegarle a tu mamá, pegarle a tus hermanos y pegarte a ti. De pronto te dejaron caer ese día que ese tío o ese abuelo o ese vecino o incluso tu papá abusó de ti. De pronto te dejaron caer cuando encontraste a tu esposo en la cama con otra mujer o cuando te enteraste que te había sido infiel. De pronto te dejaron caer cuando te enteraste que tenías esa enfermedad incurable, que no había cura para ella. Te enteraste que tenías un cáncer terminal
o te enteraste que tenías un cáncer, que te tenían que quitar de pronto un seno y que no ibas a poder volver a ser una mujer normal. De pronto te dejaron caer cuando tu esposo se murió, o cuando tu hijo se murió, o cuando tu hermano se murió. De pronto te dejaron caer cuando ese esposo borracho llegó a tu casa a pegarte y a maltratarte. De pronto te dejaron caer 1 y 1000 veces diciéndote que eras una inútil, que no servías para nada, que se arrepienten de haberte tenido, que hubieran deseado que nunca hubieras nacido. De pronto te dejaron caer en ese momento. De pronto te dejaron caer cuando te obligaron a abortar y a no tener ese bebé que tenías que tener. De pronto te dejaron caer cuando te echaron de la casa con un bebé no deseado en los brazos y tus papás decidieron decirte: largo de acá, acá no vas a estar. De pronto te dejaron caer cuando te menospreciaron por gorda, o cuando te menospreciaron porque eras muy flaca, porque tenías de pronto la cara con muchas pecas o con muchos barros, porque de pronto eras coja también. De pronto te dejaron caer cuando dijeron: uy no, qué niña tan fea, uy no, yo quería que fuera un niño, no quería a esta niña. O cuando dijeron: no, pero es que esta niña es blanca, yo quería negra. O cuando salió y dijeron: no, yo quería una negrita y esta es blanca, ¿sí? De pronto te dejaron caer cuando todos tus hermanos te rechazaron, te hicieron bullying porque de pronto no eras la favorita de tus papás, porque de pronto el niño favorito era el mayor. De pronto te dejaron caer en ese momento que a ti te cogieron de coima en la casa y que el niño no haga nada porque es hombrecito, que lo haga todo la niña, ¿no? De pronto te dejaron caer cuando te hicieron sentir que después de ese embarazo quedaste fea, que quedaste llena de estrías, de celulitis, que quedaste gorda, que no pudiste volver a recuperar tu cuerpo. De pronto te dejaron caer en ese momento que te dejaron sola un día en la casa y viste por primera vez pornografía y desde entonces no has podido ser la misma de antes. Piensa cómo fue que alguien te dejó caer un día. A mí me dejó caer mi mamá cuando tenía 1 año y me dejó cicatriz, pero creo que nada me dejó tanta cicatriz y tantas heridas como el día en que me enteré que mi papá se había muerto. Ese día caí tan duro que dejó una herida sin sanar por muchos años. Y la palabra dice que desde entonces Mefiboset vivió en Lodebar. Lodebar viene de 2 palabras. La primera, lo, que significa no, y la segunda es debar, que significa palabra, es decir, no palabra. Eso significa Lodebar. Y se dice que Lodebar era un lugar sin condiciones para vivir ni digna ni humanamente. O sea, era un lugar donde realmente no se podía vivir. Se dice que era un lugar lleno de dolor, de miseria, de tristeza, de soledad, de depresión, de desesperanza. Y como si no hubiera sido suficiente para Mefiboset haber perdido a su papá, haber perdido a su abuelo, haber perdido sus piernas, le tocó irse a vivir a Lodebar, a este lugar horrible, ¿sí? Mefiboset no podía estar peor. Él había nacido para ser rey, para disfrutar de ese palacio espectacular al que estaba destinado a vivir. Pero simplemente un día todo le cambió, un día la vida le hizo así y ya, no me sonó. Un día la vida le hizo así y cambió para siempre. Es que estoy sudando, entonces no me da, ¿sí? Pero Mefiboset estaba destinado a ser rey y un día su vida le cambió por completo, ¿sí? Su vida lo había llevado a ser un lisiado, quizás un mendigo, una persona que tendría que haber sido perseguida para ser asesinado, una persona que seguramente tuvo que haber comido sobras, que tuvo que haber comido basura, mejor dicho, su vida le cambió por completo. Y por ese momento en el que nos dejaron caer, pudimos haber vivido el resto de nuestra vida en un lugar como Lodebar, un lugar donde solo hay dolor, donde solo hay soledad, donde solo hay muerte, donde solo hay tristeza, donde no hay esperanza, donde no hay amor, porque de pronto pensamos que en ese momento que nos dejaron caer y que quedamos lisiadas de por vida, ya no merecíamos nada más, ya no somos suficiente para nadie, ya no valgo,
¿sí? Y muchos años pasaron así para Mefiboset, perdón. Después de la muerte de mi papá, yo viví muchos años así, años en los que mi plan favorito era encerrarme en el cuarto, echarme todas las cobijas encima, poner música deprimente y ponerme a llorar. Ese era mi plan favorito. Lo disfrutaba, o sea, de verdad. La vez pasada leía un artículo que decía que cuando uno llora mucho, uno adelgaza. Claro, en esa época estaba flaca, por eso es que ahora estoy más repolludita, porque ya no lloro, me la paso es feliz, ¿sí? Pero ese era mi plan era llorar y me encantaba y me desahogaba y era wash, o sea, como espectacular. Fueron años también de buscar refugio en algo más, de buscar refugio en malas amistades, de buscar refugio. Yo no es que fuera alcohólica, pero sí tomaba, ¿sí? De buscar refugio en el trago, de buscar refugio en grupos religiosos que no me aportaban nada, porque yo en el colegio tenía unas amigas que eran súper marianas, o sea, súper ídolas, no, sí, amaban, idólatras de la Virgen, ídolas, ¿no? No, idólatras de la Virgen. Y ellas se la pasaban acá con su camándula y entonces iban a rezar el rosario que el miércoles de dolorosos o yo qué sé, y el viernes de no sé quiéncito y el domingo de yo no sé qué, que eran como los 3 días en los que iban a rezar el rosario. Y yo me iba para allá, que porque la Virgen hacía apariciones y una señora era como poseída por la Virgen, entonces ella empezaba a hablar y la cara supuestamente se le transformaba como toda angelical y bueno, un montón de cosas que yo en busca de justamente de algo más, me fui un día para allá y yo veía que mis amigas eso era llore y llore y llore, que por la presencia de la Virgen, y yo, ¿qué presencia de la Virgen? Yo me la pasaba era chillando porque cualquier momento era bueno para llorar y poder sacar todo el dolor obviamente que yo tenía en mi corazón. Pues extrañaba a mi papá, quería llorar y donde fuera yo me iba a llorar. Y allá llegaba a los grupos de oración que las chinas después salían con el cuento que es que la Virgen empezó a llorar sangre y que sacó escarcha y entonces, ay, que está escarchita acá, que yo no sé qué, que era la Virgen, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Pero así estaba mi vida, así de grave estaba, que estaba buscando refugio en ese tipo de cosas, ¿sí? Pasaron años y años en los que siempre anhelaba como poder morirme para estar con mi papá, obviamente, ¿sí? Nunca intenté suicidarme, pero de pronto si hubiera sido más avispada o más boba, no sé, tal vez lo hubiera hecho algún día. Nunca lo hice, pero sí deseé muchas veces morir. Muchas veces soñaba con que todo fuera una mentira, ¿sí? Alguna vez vi a un señor en la calle y yo decía, uy, ese es mi papá, porque lo veía así como todo crespito como era él, y yo, uy, ese es, ahí está vivo. Y muchas veces en las que solamente soñaba con que todo fuera una mentira y con que todo ya acabara porque estaba completamente destruida. Yo pensaba que realmente Dios era el que me había dejado caer a mí, habiéndome quitado a mi papá. Y Mefiboset vivió igual. Años en los que seguramente deseó morir, años en los que con sus piernas no podía caminar y yo creo que él decía, o sea, ya no más, me quiero quitar estas piernas y ya me quiero como morir, ¿sí? Años en los que después de haber vivido no muchos años en abundancia y en el palacio, estaba viviendo los peores años de toda su vida. Pero dice la palabra en 2 de Samuel 9, no la tengo todavía ahí, que un día David, quien había quedado como rey de Israel y de Jerusalén, se acuerda de Jonatán. Ellos eran amigos, ¿sí? Cuando Jonatán estaba vivo, era su amigo del alma, era un amigo con el que un día hizo un pacto sagrado y dijeron, bueno, nosotros vamos a ser parceros por toda la vida, ¿sí? Vamos a ser repanas, o sea, acá hombro con hombro, mejor dicho, ¿sí? Para toda la vida. Y entonces él dice como, ay, Dios santo, pues Jonatán se murió hace muchos años y yo no supe nada más de su familia ni nada. Entonces va y le pregunta a un siervo, venga, ¿será que la familia de Jonatán no quedó nadie? ¿Será que la familia de Saúl no quedó nadie? Porque dice la palabra que Dios había puesto en el corazón de David hacer misericordia con alguien de la familia de Jonatán y de Saúl. Entonces uno de los siervos le dice, sí, ¿sabe que sí? Hay uno.
se llama Mefiboset y él vive en Lodebar. Entonces David dice, ok, listo. David siendo el rey, dice, listo, mándeme a llamar a ese muchachito. Imaginémonos a Mefiboset, llevando años viviendo en Lodebar. Él en Lodebar no era el gran lisiado, sino que era un lisiado más. O sea, no era importante para nadie. Si él era un mendigo más, uno de los que comía sobras, era uno más del montón. No era nadie importante en ese lugar. Y llevaba tantos años así que él ya estaba completamente acostumbrado a vivir su vida así. Seguramente él se había olvidado quién era. Yo, que tengo buena memoria, me acuerdo de mi infancia un poquito, pero yo creo que a muchos niños les pasa, o a muchas personas ya grandes que no tienen ni idea que vivieron desde sus 0 hasta sus 5 años, como preguntan en la hojita del encuentro, ¿sí? Yo creo que él se había olvidado realmente de quién había sido. Y cuando de repente llega una corte espectacular de soldados, de guerreros, a ese lugar horrible que era Lodebar. Entonces, imaginémonos un lugar así como el Bronx, o una cosa así fea, ¿sí? Y llega toda esta cantidad de soldados, ¿sí? Con unos trajes espectaculares, con unos trajes súper limpios, unos trajes súper impecables, las uñas súper, mejor dicho, limaditas, sin nada de mugre, diferente a como estaban seguramente ellos, con olor a rico, con el peinado bien peinadito, con una piel así súper tersa, súper limpia, mejor dicho, sin un grano en ninguna parte, ¿sí? Y así llega toda esta corte a Lodebar, ¿sí? Me perdí, perdón. Y yo creo que toda la gente que estaba ahí en Lodebar dijeron, bueno, por fin vinieron a matarnos a toda esta plaga de nosotros que somos, ¿sí? Ellos dijeron, no, ya vinieron a hacer limpieza social, acá nos van a quemar, y ya, o sea, no más, menos mal, gracias, porque ya no vamos a tener que seguir viviendo en esta porquería de vida que vivimos. Yo creo que estaban pensando ellos en ese momento, ¿sí? Cuando de repente entre la multitud, entre los lisiados, entre los mendigos, llaman a uno y dicen, Mefiboset. Yo creo que Mefiboset, así todo cojo, todo manco, todo desgualamido, dijo, uy, hasta aquí fui, me encontró el rey, me va a matar, ya no hice nada en la vida, mejor dicho, fracasé, no serví para nada nunca, ¿sí? Cuando le dicen, vamos, el rey te llama, ya, o sea, me morí, dijo Mefiboset en ese momento, ¿sí? Seguramente lo tuvieron que haber cargado, porque si se esperaban a que el peladito caminara, pues les daba la venida del Señor, les daba el próximo mundial y llegaba, o mejor dicho, o sea, porque es que no sabemos si la venida del Señor es ahorita, entonces tampoco, ¿sí? Les hubiera dado, mejor dicho, años ahí esperando que él caminara, ¿sí? Seguramente lo habrán cargado, lo habrán llevado en sus brazos, y yo creo que todo el tiempo mientras que él llegaba a palacio, él podría pensar muchas cosas. Yo creo que estaba ahí como un bebé en el cuello de uno de los señores y él pensaba como, uy, este me huele rico y yo estoy acá oliendo una chucha, pero terrible. No, imagina, hace días no me baño, estoy oliendo a picho, ¿sí? Yo creo que él estaría como, no, o sea, nada que ver, ¿sí? O podría estar pensando, bueno, lo que les decía, el rey me encontró, me va a matar, ¿sí? De pronto hubiera sido más fácil que me mataran acá y no esperar a que me maten allá, o sea, qué bobada, ¿sí? Hasta que llega el momento en el que él llega al palacio, ¿sí? Y yo creo que cuando él llega al palacio y empieza a ver todo, yo creo que a él se le pudo haber removido absolutamente todo en su ser. Yo creo que a él empezaron a dar cosquillas en el estómago porque empezó a ver los jardines por los que corría cuando era niño, empezó a ver las flores, empezó a ver las fuentes, empezó a ver los lugares donde se escondía de su papá cuando jugaban a las escondidas, empezó a ver todo y luego entra a ese lugar. Y yo creo que él empieza a ver las salas gigantes y los comedores llenos de comida. Y yo creo que él pensaría, Dios santo, o sea, hay algo acá en este lugar que me hace como sentir como en casa, ¿sí? Y yo creo que las manos le sudaban, así como me están sudando a mí, porque estaba nervioso y porque yo creo que él no sabía qué iba a pasar en ese momento. Y aparece el gran rey David, que era un churro. No sé, cada una imagínese a su amor platónico de televisión.
aparece un Brad Pitt, acá les gustan calvos, a mí me gustan más peludos, ¿sí? Con barba. Aparece un Thor por ahí, un churro, un Capitán América, así, algo así, era David, el gran rey David. Capitán América, pero cuando está con barba. Sin barba, pues. Dicen por ahí que los reyes tienen barba y los príncipes no tienen barba. Yo me casé con un con un rey, ¿sí? Así era David, estaba churro como el sol. Y llega el gran rey David a saludar a Mefiboset y le dice, wow, Mefiboset, o sea, lo llamó por su nombre, ¿sí? Lo que les digo, yo creo que Mefiboset dijo, hasta aquí fui, ya no más, ¿sí? Así que solamente le pudo decir una cosa, para servir su majestad, ¿sí? Yo creo que él intentando ganar un poco de tiempo a ver si se acordaba de algún lugar donde se había escondido antes para salir arrastrado, porque corriendo no podía, a esconderse, a ver si no lo mataban, ¿sí? Pero David conocía la mirada que tenía Mefiboset y era una mirada que estaba llena de dolor, que estaba llena de temor, que estaba llena de automenosprecio. Y David la conocía porque él había vivido lo mismo cuando era joven. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando llamaron a David. Fue el último que llamaron. Su papá no se acordaba que David existía. Él estaba pastoreando las ovejas, ¿sí? Todos sus hermanos eran grandes y fuertes y hombres de guerra. Pero cuando el profeta Samuel lo llamó para ungirlo, nadie se acordaba de él. Él era el chiquito, él era el no importante. Y David representa en la Biblia a Jesús. Jesús también conoce la mirada de cada una de nosotras. Él conoce nuestra mirada de dolor porque él también sufrió dolor. Él conoce esa mirada de desprecio porque a él también lo despreciaron. La palabra dice que él fue experimentado en quebranto. Y siempre me ha impactado mucho esa palabra experimentado, porque uno cuando se hace un experto en algo, uno porque se hace un experto en la cocina, de tanto cocinar. ¿Por qué me hago una experta en lavar los platos? Porque me la paso lavando platos, ¿sí? ¿Por qué me hago una experta planchando? Porque me la paso planchando. ¿Por qué me hago experta haciendo unos garbanzos con callo? Porque los hago todo el tiempo, ¿sí? Ricos me quedan. Después las invito. A algunas no les gustan los garbanzos con callo. A Mapis, por ejemplo, Olmos no le gustan los garbanzos. A Laupi tampoco. Uno se vuelve experto cuando uno lo hace muchas veces, y la Biblia dice que Jesús era experimentado en quebranto, él era experimentado en dolor, él era experimentado en sufrir. A él lo azotaron más de 39 veces. Dani la vez pasada en una noche de alabanza nos decía que es muy posible que a él lo hubieran azotado muchas más veces de las que dice ahí en la palabra, ¿sí? A él lo atravesaron en sus manos, lo atravesaron en sus pies, le atravesaron el costado con una lanza hasta que no quedó más sangre en su cuerpo, ¿sí? Y por eso es que Jesús sí conoce nuestra mirada de dolor. Él también tuvo un padrastro. Él, su papá, lo dejó solo, se sintió solo por su papá. Así que ¿será que hay alguien que se puede poner realmente en nuestros zapatos mejor que Jesús? Yo creo que no. Así que como David conocía esa mirada de dolor y de temor que tenía Mefiboset, le dice en 2 Samuel 9:7, le dice: no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Yo creo que Mefiboset quedó como, ¿what? ¿Se han visto Son como niños? La 2, ¿no? Que el negrito dice, ¿what? Y abre los ojos, ¿what? Así, tal cual, así quedó Mefiboset, ¿what? O para las que no hablan inglés, ¿qué? Así quedó Mefiboset. Dijo, ¿qué es esto? Este man se enloqueció, o sea, yo creo que él me entendía, él dijo como, el rey está loco. No, o sea, ¿qué le da? ¿Sí? Yo creo que él dijo, pues, ¿cuál memoria de mi padre? O sea, este man, ¿qué conmigo? ¿Yo qué con él? O sea, nada, o sea, su reacción, o sea, él quedó completamente perplejo, o sea, que le estuvieran diciendo, sí, bueno, te voy a volver todo lo que te quitaron. A ver,
¿de qué habla papá? ¿Sí? Así que la respuesta de Mefiboset está en el versículo siguiente, 2 Samuel 9:8, y dice: ¿a qué se debe su majestad me trate así? Ayúdenme a leer esta parte, por favor. Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Eso se creía Mefiboset, un perro muerto. Y hoy de pronto hemos llegado nosotras hasta acá como Mefiboset, creyéndonos un perro muerto que no vale nada. ¿Sí? De pronto hemos vivido toda nuestra vida sintiendo que no tenemos ningún valor, que no somos importantes para nadie, que porque me robaron, que porque me violaron, que porque me abusaron, que porque me maltrataron, que porque me hirieron, que porque hicieron tantas cosas en mi vida, yo ya no valgo absolutamente nada. De pronto hemos llegado acá pensando que no hay ningún sentido, que ya no sirve de nada seguir luchando, ¿sí? De pronto muchos en nuestra vida, a nuestro alrededor, nos han hecho creer que somos ese perro muerto y ya nos comimos de pronto el cuento de que eso es lo que somos, de que no valemos nada, ¿sí? Ahora quiero preguntarles a cada una de ustedes, ¿en realidad son un perro muerto? ¿En realidad eso es lo que creen ustedes de ustedes mismas? Después de esto dice la palabra ahí enseguida que David restituyó a Mefiboset todo lo que se le había quitado: la casa, la comida, la bebida, los sirvientes, las tierras, y que todos los días Mefiboset comería a la mesa con el gran rey David. Y eso es justamente lo que Dios quiere hacer hoy contigo, lo que quiere hacer hoy conmigo, lo que quiere hacer con cada una de nosotras. 13 años después de la muerte de mi papá, Dios puso en mi camino, como decía ahorita Aleja, a Dani, Nikki, Pipe y Andy. Los puso a ellos 4 en mi camino. Y yo vi en ellos algo que yo no había visto en ningún joven en la vida. A mí me invitaban muchas veces a iglesias cristianas y había un amigo de mi mamá de la oficina que era cristiano y le invitaba siempre a Supre, pero a mí me parecía tan harto ese muchacho que yo decía, uy no, él tiene la misma edad de nosotros, es jovencito. Y yo lo veía y yo decía, uy no, qué jartera, yo por allá no quiero ir, qué iglesia tan aburrida. Y cuando los conocí a ellos 4 tocando música secular, como tan recocheros y tan molestones y tan, Dios santo, tan intensos, porque vean, Dani es intenso, Nicky es intenso, uy, Nicky es re intenso conmigo, más conmigo. Andy es intenso, pero con el que me casé, ese es el más intenso de todos, ¿sí? Y cuando yo los conocí a ellos 4, Pipe me escribe un día y me invita a la iglesia. Fue tremendo porque con Pipe siempre pasó y fue muy raro desde el principio, porque los que nos conocen de cerca y los que conocen de cerca nuestra historia saben que nosotros nunca nos gustamos de recién conocidos. A mí nunca me gustó, sí era muy churro, ¿sí? Y yo sé que yo era churra para él, pero realmente nunca nos gustamos. A él le gustaba otra niña, a mí me gustaba otro niño y éramos muy buenos amigos, pero desde el momento en que yo comencé a hablar con él, a mí me generó él una confianza tan grande que yo empecé mejor dicho, me regué ahí y le conté toda mi vida. Y eso, yo me acuerdo que yo lloraba y lo acababa de conocer de hace 10 días, ¿sí? Pero sentí una cosa con él tremenda. Y entonces Pipe, al ver esa niña tan desordenada y vacía, como decía Aleja ayer, me invitó a la iglesia y Dios ese día me recibió a la mesa con él. Y siempre me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Estábamos en la sede anterior, todavía el piso no habían puesto el piso laminado de la tarima, estaba todavía en cemento. Y me acuerdo que la iglesia de jóvenes éramos, ¿cuántos en esa época? Como 20. Éramos súper poquitos. Yo llegué a una iglesia así de chiquita, donde eran 20 jóvenes, y me acuerdo que yo me senté ahí donde está Amiga, ahí donde está Luz Estela, me senté ahí en primera fila. Me habían invitado ellos y me dejaron sola como un hongo. O sea,
arrancó la prédica y ellos se fueron cada uno por su lado, el uno con la niña que le gustaba y el otro con la otra, y así todos dispersos. Y yo me quedé ahí sentadita, escuchando la palabra. Ese día predicó la monita. Y en jóvenes nosotros sí oramos por los jóvenes, pero no es como que el pastor que está predicando va y se baja después y arranca a orar por los jóvenes. Eso no pasa. Ese día pasó y la monita se baja y arranca a orar por mí, y ese día yo sentí como Dios me recibió en su casa, como Dios me cubrió con su gracia, que era algo que yo no merecía. Yo no había sido tan pecadora, yo no venía sucia realmente, o sea, obviamente sí, pero yo era una niña normal, o sea, era una niña bien. Mi mami, gracias a Dios, nos crió muy, muy, muy bien. Yo tenía 17 años y yo puedo decir que nunca consumí drogas, por ejemplo. O sea, yo era bien, no era rumbera, pues aparte que no tenía cédula, pero no era de las que va y saca contraseña falsa para irse a rumbear, no, ¿sí? Y lo que Dios hizo ese día fue aceptarme justamente como su hija. Y hoy, 9 años después, puedo decir que el diablo el diablo no me quitó, pero puedo decir que hoy tengo un papá espectacular, que es Dios, ¿sí? Perdí 2 papás y ha sido de lo más duro y de lo que más me ha marcado, pero hoy Dios me dice que Él es mi papá, Dios. Siempre que me paro acá tengo que decirlo, porque Él es mi papá, porque yo no soy huérfana, porque tengo un padre mucho más grande, mucho más espectacular que los 2 papás que tuve acá en la tierra. Desde el principio el plan de Dios era que yo fuera su hija, pero Satanás quiso muchas veces que yo viviera en Lodebar toda mi vida. Él no me quería dejar vivir en el reino que Dios tenía para mí, y permitió que aún ya estando acá en la iglesia muchas veces volviera a ese Lodebar. Pero cuando Dios me permitió comenzar mi relación de noviazgo con Pipe, de hecho antes de empezar, Dios me mostró que yo no valgo por lo que fui, sino que yo valgo por lo que soy ahora en Él. Hace 9 años yo era huérfana y era una de las huérfanas que existen en el mundo. Era de una familia disfuncional como muchas, no era la más agraciada, no era la más relevante, no era la mejor hablando en público, era muy tímida, era una niña con muchos temores, con muchos problemas de autoestima. Siempre creí que mi hermana Dina era más bonita que yo, de más carácter. Yo creo que ella hasta ahorita se puede estar enterando de esto, pero yo siempre sentí que vivía bajo la sombra de ella. El nombre de Dina es mucho más como fácil de recordar que el de Julie. La gente de hecho ni siquiera sabe escribir bien Julie, lo escribe con Y y con Y. Les cuento, mi nombre se escribe con J y con L, ¿qué? Y la Y, ¿sí? Se escribe Juli, por eso la monita me dice Juliana, pues yo me llamo Julie con J y con Y, ¿sí? Y siempre viví como bajo la sombra también de ella. Cuando íbamos de vacaciones eran Dina y su hermana. Cuando íbamos, yo después empecé a trabajar en el mismo lugar en el que ella trabajó, y yo no era Julie, sino que yo era la hermana de Dina Cuadrado, ¿sí? Esa era yo, ¿sí? Pero cuando yo llegué a este lugar, Dios me permitió a mí brillar con luz propia. Dios me permitió ya no vivir bajo la sombra de alguien más, ¿sí? Y saber que no merezco poco, sino que merezco mucho. Dios me permitió casarme no con un hombre cualquiera, me permitió casarme con el hombre más espectacular que yo he conocido en toda mi vida. Es un hombre que refleja a Jesús en cada cosa que hace. Es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Es un hombre que se guardó virgen para mí, aunque yo estaba sucia. Y es un hombre, es un regalo de Dios, que aunque yo no lo merecía, Dios me cubrió con su gracia para poder merecerlo un día. Y yo creía que yo era ese perro muerto, que no merecía nunca nada,
que no merecía estar acá parada en un congreso de damas. Me acuerdo que este realmente no es el segundo congreso de damas, es el tercer congreso de damas, porque en el 2010, cuando yo llegué a la iglesia en diciembre, hicieron el primer congreso de damas. Las ancianas saben que es así, las ancianas en el buen sentido de la palabra, ustedes me entienden, exacto. Y yo las veía, esas mujeres tan tremendas predicando, esa vez fueron 3 días, y yo las veía todas y yo decía, wow, espectacular. Yo decía, así como Tatis, algún día quiero estar allá. Y yo veía a la gente también predicando en los ayunos congregacionales y yo decía, wow, yo quiero un día estar allá. Y al primer encuentro de jovencitas que fue, yo las veía todas predicando y yo decía, wow, yo quiero ser esa coordinadora, yo quiero ser esa guía, yo quiero ser esa pastora. Y yo no merecía ni ser pastora, ni ser líder, ni ser coordinadora, ni tener una barca, ni estar predicando acá, ni predicar en ayunos, ni merecía pipe, ni merecía pertenecer a la familia pastoral, que me cuesta a veces decirlo, pero pertenezco a la familia pastoral. Y Dios me permitió estar acá, porque lo que dice también la palabra y lo que Dios me recordaba es que yo soy linaje escogido por Dios, que yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que conocierais las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y eso no solamente soy yo, somos cada una de nosotras, cada una de ustedes, mujeres. Mírenme acá un momento, cada una de ustedes son ese linaje escogido, son esa nación santa que Dios ha escogido. Dios las ha escogido a cada una de ustedes, no para que sean un perro muerto, sino para que cada una de ustedes sean hijas del Rey, porque eso es algo que cada una de ustedes ha sido y es para Dios. Ustedes no son menos que nadie, ustedes no son menos que nadie, ustedes no son poca cosa. Yo no sé lo que habrán vivido cada una de ustedes en sus vidas, pero ustedes son el especial tesoro de Dios. Ustedes son la niña de sus ojos, son unas mujeres tan poderosas. El ministerio de hombres de esta iglesia es espectacular, pero el ministerio de damas es tremendo, es tremendo. Amén. Yo quiero invitarlas a que nos pongamos de pie. Yo quiero decirles que así como hijas del Rey que somos nosotras, Dios, cuando nosotros venimos delante de Él y nos hacemos sus hijas, Dios restituye. Mi hermano mayor era drogadicto, era metalero, era más ateo que Dina, de hacer yo creo que hasta pactos satánicos o yo no sé qué cosas. Nunca he sabido qué tanto habrá podido hacer, pero era muy paila. Y hoy está casado con una mujer espectacular y tiene 3 hermosos hijos. Y yo cada vez que lo veo a él, yo digo, wow, no merecíamos todo lo que tenemos. Cada vez que veo a Dina, verla ahorita acá, verla predicando en los encuentros, verla con ese poder y con ese dominio que tiene la palabra, yo digo, wow. Ver a David, mi hermano menor, que el año pasado perdió a su papá, pero con todo y todo, él se ha levantado y ama servir. Tiene momentos duros, como todos. Hace 6 meses perdió a su papá, pero va a los encuentros y predica y Dios lo usa de una forma tan tremenda. Mi mamá, ella no viene acá a la iglesia, pero hace 15 días nosotros hacemos una barca en la familia cada tanto, y hace 15 días estábamos de encuentro todos, sus hijos, y ninguno podía ir a predicar, y ella dijo, no, yo predico, y estuvo predicando hace 15 días para la familia, porque Dios nos devuelve lo que el diablo nos ha quitado, porque Dios sana, porque Dios restaura, porque Dios libera, y cada una de nosotras somos hijas de ese Rey.